Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 2 de la materia de seminario de expresión oral. Yo soy Regina Herrera y hoy les vamos a hablar acerca de la crisis de agua en el estado de Nuevo León. Monterrey siempre ha sido una de las ciudades más fuertes y más modernas de nuestro país, tanto así que anualmente miles de mexicanos suelen mudarse para acá en busca de mejores condiciones de vida. Por lo que nuestros ciudadanos están acostumbrados a ver una ciudad moderna, industrializada y con recursos suficientes para todos. Pero de unos años para acá, actividades tan cotidianas como bañarse, como hacer de comer o lavarse las manos empezaron a ser difíciles de concretar, sin importar colonia, sin importar situación económica, sin importar el número de personas que viven dentro de una casa, el agua empezó a escasear para todos. Por lo que sucesos como la llegada de pipas a colonias o familias yendo a recolectar agua en cubetas quedaron marcados para siempre dentro de la mente del ciudadano regiomontano promedio. Y aunque las lluvias regresaron y las presas volvieron a llenarse poco a poco, este problema no existe gracias a la falta de lluvias que había en esta parte del territorio mexicano, sino que también yo considero, y creo que todos llegamos a pensar lo mismo, que es debido al uso excesivo, al desperdicio y a la falta de conciencia que existe acerca del cuidado del agua. Pues muchos de nosotros solíamos realizar acciones como dejar las llaves abiertas, no preocuparse si gotean, no checar nuestras fugas, lavar los carros, las banquetas con mangueras, y pues es este actuar como si el agua fuera infinita lo que nos llevó a esa situación. Poco a poco la ciudad comenzó a quedarse sin agua y comenzó a consumir más de la que se podía sostener. Y bueno, pues en lo personal sí fue algo muy desgastante, muy problemático, muy impactante ver cómo una ciudad en la que tú creces y una ciudad que está bien posicionada dentro de nuestro país, pues poco a poco se está quedando sin este recurso que pues todos usamos para vivir. Y la verdad es algo que sabíamos que pasaría, porque pues desde la primaria nos enseñan que solamente el 3% del agua que hay en el mundo pues es potable. Y pues es algo que sabíamos, que había muy poca agua, pero aún así jamás creímos que este día llegaría. Muchas veces, o sea, yo misma llegué a creer que el agua se iba a acabar, pero en un futuro muy lejano, ya que ya sería algo que no me tocaría a mí. Pero pues nosotros somos la generación que el cambio está en nuestras manos. Si no hacemos algo hoy nosotros mismos, e incluso pues nuestros futuros hijos, las futuras generaciones van a sufrir por esto. Hola, mi nombre es Aleida Lora Ibarra y bueno, voy a continuar hablando del tema. Y bueno, cuando llegó a Monterrey una de las sequías más severas en los últimos años, fue algo que pues, simplemente colapsó todo, no lo pudimos soportarlo, pero todo estaba colapsado, ¿no? Hoy Monterrey o Nuevo León y su área metropolitana tienen la oportunidad de aprender de esto y de reflexionar y crear un cambio antes de que pues algo similar o algo totalmente igual o peor vuelva a suceder. Porque bueno, pues cuidar el agua no solamente depende de las industrias, el gobierno, depende de todos. Entonces, bueno, pues esto no solamente es una recomendación, y es una responsabilidad que todos como ciudadanos y empresas y así tenemos que tomar en cuenta para poder mejorar y hacer un cambio. Durante esta crisis, las principales presas de Nuevo León, como La Boca, El Cuchillo, Cerro Prieto, pues colapsaron, ¿no? Llegaron a niveles alarmantes. Incluso, pues si recuerdan, podemos recordar cuando de lejos tomaban fotos o videos de las presas y se veían como que solamente tenían charcos de aguas. Incluso pues se veían como las máquinas y gran maquinaria estaban tratando de sacar lo último para poder abastecer a los ciudadanos. También lugares que se llenaban fácilmente de agua, como ríos del río Ramos, quedaron secos. Pues bueno, que hablar del río Santa Catarina, que de por sí solamente se llena cuando llueve. En ese tiempo, en el 2022, estaba totalmente seco. Esta sequía afectó enormemente al estado, pero también dejó en evidencia el enorme problema que es la demanda que tiene Monterrey y su área metropolitana, que somos demasiadas personas si de por sí somos demasiadas personas ahorita con las presas medio llenas, ahora muchas personas con presas vacías, pues era pues una crisis no peor. Además también pues
dejan claro que muchas de las industrias que hay en Nuevo León, que si bien es bueno porque genera trabajo, también es malo porque gastan muchísima agua y no están reguladas por el gobierno. También existe pues el gasto en los hogares, que somos más de 5 millones de ciudadanos de Nuevo León, y pues la verdad hay mucho desperdicio de agua. También incluso con esto muchas personas se empezaron a preguntar cómo Monterrey, siendo lo que es, tan una ciudad grande y desarrollada, no estuviera preparado o estuviera viviendo una situación así, ¿no? La respuesta es que durante años no se le dio la importancia que debía al agua. Entonces, pues, como les digo, no nada más depende del gobierno, las industrias, depende de todos. Hay que recordar cuando se hacían filas interminables para las pipas que llegaban a las colonias, y pues la gente buscaba tantita agua o algo para poder abastecerse, para poder bajarle al baño de su casa, lavar los platos, bañarse. Incluso, bueno, también en algunas colonias se instalaban rotoplas o así, tinacos llenos de agua, y pues hacían también las filas interminables bajo el sol de personas que buscaban llenar, pues su garrafón, envase, lo que sea, para llenar el agua. Y como incluso pasaban como las personas iban cargando botes pesados de agua para poderlos llevar a su casa. Bueno, sin embargo, pues la memoria es corta y vemos como cada que llueve, cuando ya las presas están secando, pues ya como que las presas se vuelven a llenar y se vuelven a olvidar por completo del tema de que puede volver a ocurrir otra crisis. Aquí el verdadero reto no está en saber sobrellevar la situación, porque al final de cuentas pudimos hacerlo, sino aprender de eso, no tener ya casi la crisis aquí, para poder entender que tenemos que tomar acción con conciencia para las futuras generaciones, que son de los regiomontanos, que pues hay que cuidar el agua, ¿no? Tanto las industrias, el gobierno y nosotros, hay que cuidar el agua para las futuras generaciones. Bueno, también necesitamos que pues haya mejores infraestructuras que capturen el agua, sistema de riegos inteligentes, y una industria que apueste también por cuidar mucho el agua. Hola, mi nombre es Jair Alejandro Alban Picasso y pues yo les voy a hablar de la problemática del agua aquí en Monterrey. No sé si han escuchado ustedes que cada vez que desperdiciamos agua, pues prácticamente no solo estamos tirando un líquido muy esencial en nuestras vidas, sino que pues también estamos afectando directamente un recurso que es estrictamente limitado y vital para nuestra supervivencia. Pues ya que a todos a menudo caemos en el error de pensar que una sola acción individual, como dejar la llave abierta un segundo de más, es algo muy insignificante, por así decirlo. Sin embargo, cuando de esa misma acción la multiplican pues millones de personas día tras día, el impacto es un poquito como que más marginal, porque pues se va acumulando hasta convertirse en una crisis de proporciones muy grandes y masivas. Esta acumulación de omisiones cotidianas nos demuestra que la problemática actual no se reduce únicamente a un fallo en la infraestructura. La gestión pública es el fondo de un reflejo de que nuestras dinámicas colectivas de consumo, el panorama mediano y a largo plazo, nos obliga a encender las alarmas. Diversos especialistas en la materia advierten que pues los periodos de sequía severa dejarán de ser eventos aislados para convertirse en fenómenos cada vez más recurrentes, impulsados por los efectos de los cambios climáticos, el aumento constante de las temperaturas globales. Y pues esto sitúa a una metrópoli como Monterrey en un escenario de profunda incertidumbre, ya que pues la región nos exige de manera urgente replantear la relación que existe entre el acelerado crecimiento urbano y la disponibilidad real del recurso hídrico. Pues prácticamente no hay soluciones mágicas, sino necesitamos actuar de inmediato para transitar hacia una cultura de prevención estricta, consciente y sobre todo permanente, para que esta problemática no se siga presentando. Y es todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Oscar Llanas. Bueno, con lo sucedido en Nuevo León, hablando de la crisis del agua, la gente tomó un poco más de conciencia, ya que nunca pensó que llegaríamos a esa crisis. Así, cada familia tomó un poco de
iniciativa, ya sea cerrando las llaves para evitar que se desperdiciara el agua, tratando de tapar algunas fugas donde se tiraba el agua. A la hora de lavar un carro o así, pues ya no usaban la manguera, ya usaban más botes. Evitar baños de 20 minutos porque se desperdiciaba mucha agua. Y así, poco a poco, las familias fueron ahorrando un poco más de agua, y así entre familias, entre colonias, entre municipios y estados, pues se fue haciendo un poco más de conciencia para no volver a pasar esa crisis, ya que cuando sucedió las personas no encontraban la manera de poder abastecerse de agua, ya sea para bañar, ya sea para tomar, entre otras cosas. Cuando pasó esto, muchas personas culparon al gobierno, ya sea por las fábricas, o porque desperdiciaban de manera industriales, el agua. Pero las personas no tenían conciencia de que nosotros también desperdiciábamos mucha agua, ya sea porque no teníamos conciencia, porque nunca pensamos que llegaríamos a estar en ese lugar de no tener agua. Ahorita en la actualidad creo que las familias ya tienen un poco más de conciencia, en base al agua, ya que no quieren pasar por los mismos problemas que ya pasaron, cerrando las llaves, evitando fugas, entre otras cosas, ya que antes de echarle la culpa a los gobiernos debemos de cambiar nosotros primero en ese aspecto. Se tiene que ver un cambio personalmente primero, antes de tener que culpar a otras personas. Y así, de poco a poco, cada vez sumando más gente, se va a ir haciendo un cambio, y así vamos a tener un mayor impacto en el ambiente, mejorando todo para todo el mundo, ya no sea solamente echarle culpa a los gobiernos, o otras personas. Si hacemos el cambio nosotros mismos, desde cuidar el agua, desde una pequeña acción como cerrar bien el agua, no desperdiciar cuando nos estamos bañando, entre otras cosas, se va generando un pequeño impacto, y así entre más personas vayamos haciendo ese cambio, vamos a hacer un mayor impacto en la sociedad, y así no tener que echarle la culpa a los gobiernos o a otras personas. Hola, mi nombre es Sofía Alejandra Infante Rivas y pues bueno, cuidar el agua no significa solamente ahorrar dinero o cumplir reglas impuestas por las autoridades, sino también significa proteger el futuro de nuestra ciudad y garantizar que las próximas generaciones puedan tener acceso a este recurso tan importante para la vida. El agua es indispensable para absolutamente todo, para nuestra salud, nuestra alimentación, para nuestra higiene personal y pues bueno, en el funcionamiento de los hogares también, las escuelas, los hospitales y también para el desarrollo económico y social de Monterrey. Sin agua simplemente no podríamos vivir de manera digna ni realizar actividades tan mágicas como muchas veces damos por hecho. Abrir una llave o que salga el agua limpia parece algo cotidiano, pero la realidad es que millones de personas en el mundo no cuentan con este privilegio que nosotros mayormente tenemos todos los días. Y pues bueno, ahora pensemos por un momento en algo tan simple, pero al mismo tiempo muy preocupante. Imaginemos que mañana despertamos y nuevamente nos sale el agua de la llave. Y pues bueno, imaginemos volver a vivir esos días eternos en donde esperamos que la pipa bajara la intención, y pues bueno, almacenando agua en cubetas y recipientes, reutilizando cada gota y limitando actividades básicas como el simple hecho de poder bañarte, el poder cocinar, el poder lavar ropa o incluso limpiar nuestros hogares. Recordemos la desesperación y el cansancio en la que se vivió, la incertidumbre que muchas familias vivieron durante la crisis hídrica, especialmente aquellas que tenían niños pequeños, adultos mayores o personas enfermas en casa. La sola idea de resulta agotador y frustrante que fue atravesar por esa experiencia que marcó la vida de miles de personas en la ciudad de aquí de Monterrey. Y pues bueno,
Durante aquella crisis, muchas personas tuvieron que modificar completamente su rutina diaria. Algunas familias despertaban de madrugada únicamente para aprovechar las pocas horas en las que llegaba el agua a sus colonias. Otras tenían que trasladarse largas distancias para conseguir algunos litros y cubrir sus necesidades básicas. Y bueno, quizá el mayor error que podríamos cometer sería olvidar todo lo que vivimos y cómo actuar sería el problema como si hubiera desaparecido por completo. Con el paso del tiempo, muchas personas han vuelto a desperdiciar agua porque sienten que la situación ya terminó y que ya todo regresó a la normalidad, cuando en realidad es el riesgo que puede seguir existiendo siempre. El cambio climático, las altas temperaturas, las sequías prolongadas, el crecimiento acelerado de la población y el consumo excesivo continúan siendo amenaza para el abastecimiento del agua en nuestra ciudad. Aunque hoy las presas tengan mejores niveles, eso no significa que el problema esté completamente resuelto, sino que pues cada gota desperdiciada hoy puede hacer falta el día de mañana. Muchas veces desperdiciamos agua sin darnos cuenta, dejando la llave abierta mientras nos cepillamos los dientes, tardando demasiado tiempo en bañarnos, lavando banquetas con mangueras o ignorando pequeñas fuentes de fugas dentro de nuestra propia casa. Aunque parezcan acciones insignificantes, cuando millones de personas hacen lo mismo todos los días, el desperdicio se vuelve enorme en una cantidad muy excesiva. Y pues bueno, el agua no es infinita y depende de todos protegerla. Cuidarla no debe verse como una obligación temporal, sino una responsabilidad permanente y un acto de conciencia social. Si realmente aprendimos algo de lo que ocurrió en Monterrey, entonces debemos comprometernos a valorar este recurso todos los días y no solamente cuando haga falta. Proteger el agua significa proteger nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestro entorno y el bienestar de las próximas generaciones a futuro. Muchísimas gracias. Me presento. Mi nombre es Devani Jimena Leal Herrera. Y después de todo esto que pasó con la crisis del agua en Monterrey, sí, totalmente hemos regresado a nuestra normalidad. Con el tiempo yo noté que este tema sí ha dejado de estar tan presente en nuestras conversaciones, ya sea en la escuela, en el trabajo, etc. Ya he notado que no hay gente haciendo filas para conseguir agua, ni esperando una pipa fuera de nuestras colonias como antes lo hacíamos. Pero creo que esto sí ha dejado marcados a mucha gente y sí hubo algo que cambió. Y fue la forma de ver algo tan cotidiano como el agua. Porque si soy honesta, antes de todo esto, creo que nadie nos detuvimos a pensar realmente en la importancia que tiene. Era algo tan normal que simplemente estaba ahí o existía. Literalmente abríamos una llave para bañarnos, cocinábamos, lavábamos ropa, limpiar la casa y nunca nos preguntábamos qué pasaría si esta un día dejara de salir. Sí, a mí también me parece imposible pensar que una ciudad tan grande como lo es Monterrey, pues pudiéramos enfrentar algo así de difícil. Y así pasó. Creo que una de las cosas más impactantes de esta situación fue darnos cuenta de lo rápido que puede cambiar nuestra rutina. De un momento a otro, actividades tan simples pues comenzaron a depender de horarios para que saliera el agua, de cubetas almacenadas o del agua que todavía quedara en nuestros hogares. Pues muchas familias empezamos a reorganizar completamente nuestros días, a aprender de nuevas formas para cuidar el agua y de ahorrarla, adaptarnos a algo completamente diferente y de lo que nadie estábamos preparados. Pero algo que nos dejó esta situación muy importante creo que fue hacernos más conscientes para valorar las cosas que antes las teníamos por seguras. Antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, pues muchas personas empezamos a valorar más pequeñas cosas que no lo notábamos, que antes parecían insignificantes, como tomar un baño sin preocuparnos por el tiempo, lavar ropa, cuando realmente se necesitaba,
o simplemente poder usar agua sin estar pensando si se iba a acabar después. Aunque esta situación sí sé que ha mejorado muchísimo gracias a las lluvias, pues las presas están al tope, esto no significa que sea algo que deba quedar completamente en el pasado o convertirse en nada más un recuerdo incómodo que no quisiéramos volver a pasar. Porque es muy importante no solamente que Monterrey haya vivido esta crisis, sino recordar todo lo que es esencial y vital y todo lo que esta situación nos hizo reflexionar a miles de personas. Y aunque hoy muchas cosas parezcan pues normales de nuevo, yo creo que sí vale la pena preguntarnos si realmente cambió algo en nuestra manera de pensar o si con el tiempo simplemente volveremos a olvidar lo que pasó. O puede ser algo que podamos cambiar.